Si Harry pudiera describir ese verano en una palabra, sería negro. Si hubiera usado dos, habría añadido la palabra caliente, porque los vampiros ardían con un calor que ninguna criatura igualaba, salvo, tal vez, un dragón. Encerrado en su laboratorio con el vampiro Brendon y su sirviente Illa, ese calor aumentó hasta niveles casi insoportables, un horno de poder furioso, peligro y hambre. Porque en esa habitación, Harry se enteró de que Brendon quería comérselo vivo. Quería abrirle la piel y comer su carne y beber su sangre y revolcarse en su poder mientras se derramaba en el suelo en torrentes ondulantes. Vio lo mismo en la mente del vampiro cuando sus poderes chocaron, cuando la fuerza esmeralda de Harry sujetó la carne negra como el carbón y comenzó a retorcerse y romperse y repararse y desgarrarse de nuevo, cuando su mente tocó otra mente, ambas se retorcieron juntas mientras Harry excavaba dentro de otro ser y trataba de cambiarlo de adentro hacia afuera. Harry lo vio cuando sostuvo el corazón de Brendon en su mano, el pecho abierto, las costillas negras como el carbón apuntando hacia el aire abierto, la sangre sombreada corriendo por sus dedos esmeralda. Brendon no respiraba porque el vampiro no tenía que hacerlo y nunca lo había hecho en su vida, solo yacía allí en agonía, manteniéndose quieto de la misma manera que constantemente se mantenía quieto y no desgarraba la garganta de Harry con el deseo de alimentarse y estar vivo, aunque fuera solo por un momento, vivo, fuerte y completo. Harry miró ese corazón y lo comparó con el de Illa, el mago misericordiosamente muerto en ese momento e inconsciente de la confusión en la habitación, el calor opresivo y el hambre y el poder, y vio lo que hacía que un corazón de vampiro estuviera mal, como el órgano no bombeaba sino que yacía muerto, la carne no se descomponía y sin embargo no crecía, no estaba viva, y tomó el patrón de la no muerte y lo hizo vivir y lo puso de nuevo en el cuerpo de Brendan y observó cómo el vampiro aullaba y se sacudía y el tiempo se deformaba a su alrededor, una cosa cóncava con dientes que rechinaban, mordían y desgarraban. El corazón, de todos los órganos, sería el corazón, la pieza que mantenía al vampiro en un estado de éxtasis inmortal. El corazón que se niega a hacer correr sangre por el cuerpo y, sin embargo, lo hace. Solo movería la sangre y la sombra negra de otro, no el color dentro del negro, el color que yacía en lo profundo del cerebro de Brendon. El cerebro, esa otra pieza faltante del rompecabezas. La pieza que había encontrado primero, ese primer mes en el que exploró meticulosamente cada parte del cuerpo del vampiro y trató de aislar el catalizador que fracturaba el patrón en su conjunto. Mientras exploraba, aprendió que Brendon no se desmayaría ante un dolor insoportable, no podía desmayarse porque los vampiros no podían dormir, no podían descansar, no podían cerrar los ojos y detenerse. Y tal vez eso, tanto como los largos años que pasaron, era parte de sus problemas de memoria. Y dentro del cerebro, detrás de la carne negra sin pelo y los huesos negros y duros, había un océano azul zafiro. Un color que le dolía en el corazón al verlo encerrado en un vacío de carbono, sin poder escapar, sin poder saborear la libertad. Allí había un alma, encerrada en el cuerpo que debería poseer. Un alma incapaz de morir porque su anfitrión no estaba muerto. Incapaz de vivir porque su anfitrión no estaba vivo. Atrapada, un pájaro en una jaula de alambre, cantando desesperadamente por la libertad. Había querido apresurarse, entonces. Quería aprovechar cada momento que tenía y salvar esa alma. Liberarla. Durante una hora horrible consideró destruir al vampiro por completo, dejar que esa alma azul fuera a la muerte donde podría ser enviada a vivir nuevamente, libre esta vez, desencadenada. Hermione lo había salvado de esa decisión, arrastrándolo fuera de su laboratorio cuando una hora se convirtió en una noche que se convirtió en una semana, cuando Creature le dijo que no había comido nada mientras ella estaba fuera en su aprendizaje. Ella lo empujó hacia una silla verde y lo hizo hablar, luego lo abrazó mientras lloraba de ira frustrada, dolor y simple agotamiento. Había dormido 2 días antes, bajo el cielo estrellado de la capa, con la piedra caliente en la palma de su mano, mientras soñaba con un nexo de luz, matices que giraban sobre una bola ardiente de todos los colores imaginables, un mundo de arcoíris iridiscentes, hermoso y maravilloso, el mejor sueño del mundo. Cuando despertó, no se apresuró y no mató a Brendon. Le dio la bienvenida al vampiro y a su bonde desde la Red Flu y los llevó dentro de su laboratorio, limpiado de sangre y otras cosas por Kraken que también lo había levantado del suelo cuando colapsó por gastar el poder que había destrozado a Brendon y luego lo había vuelto a armar la vez anterior en una larga lista de veces. Y aunque ahora conocía el verdadero color del alma de Brendon, le había llevado más semanas de cuidadosa disección y experimentación ver el corazón roto en el centro de todo, el centro de un patrón que se multiplicaba hacia afuera desde ese órgano central.
El corazón como un número base en una fracción, un cálculo matemático simétrico. Cambia ese número, la suma cambia. Cambia ese número, y cambias el todo. Entonces sostuvo el corazón de Brendon y sintió ese hambre y ese calor. Lo sostuvo en su mano derecha, la piedra ardía de nuevo en ese fuego, un calor frío que sintió dentro de sí mismo. Y miró el corazón de Illa, el exauror sin vida en la mesa junto a la que estaba arrodillado, y vio donde todo salió mal, cómo el problema se reducía a esa única cosa. Este corazón no muerto que él hizo vivir, su propio poder esmeralda hundiéndose en él y tomando lo que estaba roto con una luz blanca oscura y observando con respiraciones jadeantes mientras latía. Un pulso pesado, mientras Brendon inhalaba aire y gritaba y gritaba y gritaba, otro pulso pesado que duró 1 minuto, 1 hora, una acumulación infinita de energía que hizo que las protecciones de su laboratorio se expandieran y comenzaran a agrietarse. Entonces ese pulso se desbordó, y con el impacto de energía que empujó a Harry lejos de la mesa, la vida azul zafiro lo inundó, una ola continua. Latido, latido, latido. El vampiro se quedó en silencio, y abruptamente el tiempo volvió a su ritmo normal, las ásperas exhalaciones de Harry solas en la habitación. Hasta que Brendon volvió a respirar, jadeó como un hombre desesperado que se ahoga, sus manos azules oscuras se alzaron para agarrarse el pecho, manos que Harry no recordaba haber cerrado pero que debió haber cerrado, en algún momento entre el momento en que el tiempo se detuvo y el momento en que comenzó de nuevo. La piel negra como el carbón se volvió azul, ese tono profundo y rico tan puro que ansiaba mirarlo. El vampiro se sentó y Harry se obligó a mirar el patrón y catalogarlo. No era completamente humano, de la misma manera que una vela no era completamente humana. Había hilos negros allí, una fractura triangular a través del pecho, la cara y las manos. Uñas y dientes no desafilados sino afilados, una cara un poco demasiado simétrica, orejas un poco demasiado grandes. Y ordenó Brendon de repente, y Harry recordó el cadáver en la habitación. Sin desviar su atención, envió un látigo de luz esmeralda para devolverle la vida al mago con un jadeo propio. Entre vampiro y Bondet todavía había un hilo de poder negro, tal vez más fuerte que nunca. Illa se sentó con un gruñido. ¿Qué Abraxus me pateó en el pecho? Illa, cuyo patrón humano podía ver ahora, tenía indicios de la misma fractura vampírica que poseía Brendon, solo que estaba consolidada solo sobre su corazón. Como una huella de mano. Una marca que dice, pertenezco a alguien y eso me hace valer más que tú. Y una advertencia, porque el Lorencillo que Harry había conocido durante los últimos fines de semana no era el mismo Auror nervioso que había conocido antes. Su poder era mayor, al igual que su velocidad y sus reflejos, su carne y sus huesos, su fuerza y su coraje. Lo que el proceso de vinculación vampírica hacía con los receptores era una calle de doble sentido, una relación simbiótica. ¿Lawrence? La voz de Brendon era suave, cambiada. Era más profunda, tenía más volumen en su interior, subía desde el interior de su pecho como nunca antes, el aire expelido con más de un propósito. Así era como debía sonar Brendon. De ninguna manera. Illa se había dado vuelta al oír su nombre y miraba boquiabierto al vampiro. Pareces, descríbelo, ordenó Harry de inmediato, complacido cuando el mago obedeció, su voz transmitía asombro. Su piel está, todavía pálida, pero puedo ver, sangre. Puedo ver sangre debajo de la piel, como una persona normal. Sus ojos son negros, como antes, pero la parte central, alumno, preguntó Harry amablemente. Sí, es blanco. Como lo opuesto a un ojo humano, y sin embargo, su rostro. Su rostro parece humano. No puedo describirlo. Tomaré una muestra de tu memoria, murmuró Harry, alisándose la ropa con volados, molesto por el cansancio que podía sentir en sus huesos. Para comparar. Brendon extendió las manos, miró sus dedos y levantó una mano para pasársela por la cara. He cambiado, Brendon sonaba tan cansado como se sentía, pero también igual de entusiasmado. No menos de lo que era, sino más. Es como si una barrera que solía estar allí hubiera desaparecido. La barrera de la inmortalidad, dijo Harry con sencillez, y vio un destello de sorpresa en un alma de color azul zafiro. Sin duda vivirás más que un humano normal, tal vez similar a otras especies humanoides. 300 años, medio milenio. Es difícil decirlo, pero morirás. Puedo recordar 1000 años de vida. Cosas que he olvidado durante más de un siglo, dijo el vampiro después de un momento. El doble de recuerdos de los que podía recordar antes de hoy. Recuerdo a mi madre, su rostro, su tacto. Tengo una hermana, ahí fuera. Asombro, de nuevo, y también tristeza.
¿Qué sentido tiene vivir para siempre si no lo voy a recordar? ¿Cuántos más se sentirán así? Preguntó Harry. Dudo que tus habilidades sean las mismas. No están al mismo nivel. Querré ponerlo a prueba. El hambre ha disminuido mucho. Brendon estiró los dedos de nuevo, haciendo sonar sus largas uñas distraídamente. Pero tienes razón. Puedo sentir un nuevo límite a mi fuerza. Me siento cansado. Lo cual sería una nueva sensación para un vampiro. Nos reuniremos mañana. Piensa en tu decisión. ¿Decisión? Brendon sonaba confundido y Harry se cruzó de brazos, tambaleándose ligeramente. Estaba listo para acostarse. Tal vez por un año entero. No eres humano, pero lo más parecido que puedes llegar a ser y aún así, Harry hizo un gesto con una mano hacia el vampiro y enmascaró un bostezo con la otra. Tú. Un vampiro. Eres mortal. Tienes que decidir si eso es lo que quieres y, más aún, si es algo que quieres ofrecer a otros de tu especie. Ahora que sé lo que hay que hacer, puedo refinar el proceso para que sea mucho menos riguroso y tome menos tiempo. Tal vez desbloquear varios al mismo tiempo. Desbloquear. Le gustaba esa palabra para describir el proceso. Desbloquear la humanidad dentro del monstruo, dejar que evolucionara desde un patrón roto hasta convertirse en el ser completo que se suponía que debía ser desde el principio. Lo que siento ahora, lo que sé ahora, es algo que nunca volvería a revelar. Su voz era firme, concreta. Pero las ramificaciones para mi aquelarre es algo que tendría que discutirse con otros de mi especie. Mi especie. El vampiro respiró profundamente, probando sus pulmones como había probado las garras en sus dedos. Tengo un sentido de mí mismo que no poseía antes. Ya no existo como parte de un todo, sino para mí mismo. Siento mi vínculo con ellos, como lo hago con Lawrence. Pero no me define, ni me ata, como ahora sé que lo hacía antes. Me siento, como una revelación. Está bien, fue todo lo que Harry tuvo que decir como respuesta. Ahora estaba más que cansado. Comenzaba a flaquear mentalmente, su mente seguía a su cuerpo hasta la debilidad. Mañana entonces. Sí, Brendon avanzó con pasos rápidos para ser humanos y ayudó a Harry a estabilizarse cuando se tambaleó por segunda vez. Descansa, amigo. Me has dado un regalo que nunca podré devolverte. Oh, Harry pensó que era una buena respuesta, considerando que sus piernas se estaban debilitando. Bueno. Y con esa última palabra, Harry encontró que su conciencia se desvanecía en la oscuridad mientras colapsaba en los brazos del vampiro más antiguo de Gran Bretaña. Kraken miró atentamente al maestro, sus ojos bulbosos se entrecerraron con inquietud mientras la criatura oscura lo depositaba sobre los suaves cojines del sofá. Kraken te acompañará ahora, dijo con fuerza mientras el vampiro se levantaba hasta alcanzar su altura máxima. Aunque en ese momento no parecía un vampiro. Un truco, si Kraken alguna vez vio uno. Al lado del elfo doméstico, el pelaje de Crookshanks se arqueó notablemente y el gruñido del viejo gato fue bajo y siniestro. El vampiro no le dirigió ni una mirada al gato mientras hablaba. Infórmale que volveremos el próximo fin de semana para hablar con él. Ambos necesitamos descansar unos días más. Junto a la chimenea, el otro mago asintió mientras esperaba, mucho más tolerante que su compañero. Kraken se lo hará saber al maestro. El vampiro se giró y se alejó, desapareciendo en la red Flu momentos después. Entonces Kraken enderezó los hombros y tomó al maestro con su propia magia de elfo doméstico, una fuerza mucho más superior que la de los vampiros. Y con movimientos suaves, llevó a su maestro a su habitación. Pasaron 2 meses y por fin a Hermione le permitieron preparar una verdadera poción. Había leído más de una docena de volúmenes sobre flora y fauna mágicas. Había pasado semanas cortando, troceando, ensartando, diseccionando y extrayendo, y básicamente ensuciándose por completo en el proceso, una y otra vez. Y cuando finalmente se consideró que era la persona adecuada para preparar ingredientes, se dispuso a preparar pociones básicas. Una tras otra, tras otra. Pociones que creía que podía preparar mientras dormía, porque eran muy simples. Excepto que no lo eran cuando Severus Snape se las enseñó, porque a él no le importaba tanto que ella lo hiciera bien como que supiera por qué lo hacía bien, e insistió en que aprendiera 3 formas diferentes de obtener el mismo resultado con ingredientes o procesos alternativos para cada poción. Más de un mes de esto. Preparando pociones para depilar y hacer crecer el vello, brebajes para cambiar el color de la piel y tónicos curativos básicos. Pociones para hacer que a un enemigo le crezcan verrugas o pociones para hacer que a un familiar se le caigan
modificando cantidades finitas de ingredientes para revertir propiedades, aprendiendo antídotos para venenos comunes y luego descubriendo qué hizo que el veneno fuera tóxico. Aprende a matar a alguien y aprenderás a no matarlo en el proceso, había dicho Snape una vez, cuando leyó su expresión de desdén sobre el tema de los venenos mencionados. Y al aprender que es tóxico para el cuerpo humano, aprenderás que no lo es. Ambas son cosas que debes saber si alguna vez vas a experimentar y crear tus propias pociones. No estaba segura de cómo sabía que ella quería hacer precisamente eso. Era casi como si el hombre pudiera leer las mentes. Lo cual, sabiendo lo que sabía de la magia y de Snape en particular, no estaba fuera del ámbito de lo posible. Pero ahora, por fin, estaba preparando algo difícil y algo que a ella misma le parecía fascinante. La poción matalobos. Snape estaba trabajando en la refinación de la poción y para ello necesitaba varias muestras de la misma. Dado el alto precio de la poción matalobos, era mucho más eficiente prepararla él mismo. Y ahora que se la consideró digna, esa tarea le fue encomendada. Inicialmente, bajo la supervisión de él, por supuesto. Lo que significaba que ahora también tenía otros 2 volúmenes para leer, uno sobre hombres lobo que ya había leído en su propia investigación pero no iba a informar a Snape sobre ello, y otro sobre la flora que tenía propiedades que dependían de la plantación o cosecha durante ciertos ciclos lunares. Hermione entró en Grimmauld Place con un chasquido de aparición, sus pasos rebotando de emoción. Harry estaría encantado. Si ella pudiera lograr que se sentara unos minutos y la escuchara, de todos modos. Parte de su alegría se atenuó y miró frunciendo el ceño alrededor de la sala de estar. Ella comprendió lo ocupado que estaba con el proyecto de los vampiros. Ella también estaba ocupada. Pero ella reservaba al menos unas horas al día para hacer algo que no fuera trabajar. Harry, por otro lado, solo parecía haber sacado tiempo para el vampiro en las últimas semanas. Aunque no era solo ella la que se sentía abandonada. Los gemelos Weasley habían tenido que acampar en su cocina durante un día entero para poder ver a Harry sentado a comer el tiempo suficiente para que pudieran hablar sobre la iniciativa de la fábrica, en la que ella estaba tan desesperada por participar como los gemelos. El día anterior, Petunia Dursley había amenazado con secuestrar a su sobrino para asegurarse de que seguía con vida. Vaughn se estaba cansando de holgazanear en Grimmauld Place como si fuera otro mueble más. Y 3 veces Hermione había tenido que rechazar a Etonan. El ceño fruncido de la severa mujer asiática ponía nerviosa incluso a Hermione. Pero Harry era, técnicamente, un especialista civil que solo trabajaba bajo contrato para el ministerio. No estaba obligado a presentarse cada vez que lo convocaban. En su sincera opinión, Harry no estaba en condiciones de combatir de todos modos. Estaba adelgazando cada semana y los fines de semana acumulaba suficiente poder mágico como para enfermarse físicamente durante varios días. Días que pasaba estudiando papeles, escribiendo notas y viendo bucles de memoria de sus experimentos del fin de semana anterior. Había intentado, de verdad, ver esas escenas con él, pero no podía soportar ver tanta sangre y vísceras, ni ver a Harry matando y reanimando a un ser humano. Una y otra vez. Ni ver los diversos cadáveres que habían aparecido con misteriosa eficiencia desde una morgue local en la oscuridad de la noche, sin duda entregados por Kraken y devueltos de la misma manera antes de que cualquier autoridad mundana o mágica pudiera notarlo. Dijo que era más fácil lidiar con un cadáver, sin la distracción de los latidos del corazón y el bombeo de sangre. Hermione había intentado convencerse a sí misma de que era como un coma, pero no era así y no podía. Entonces ella se echó atrás, y Harry solo se hundió más en sus experimentos obsesivos. Y al mirar sus notas, ella supo que estaba cerca de terminar. Sabía que detenerlo ahora no lo ayudaría, solo alargaría innecesariamente el proceso. Pero ella quería hacerlo. Realmente quería hacerlo, cada vez que lo ayudaba a acostarse demasiado tarde por la noche, exhausto y con los párpados pesados, los brazos flácidos. Cada vez que lo obligaba a comer al menos 2 comidas al día, cada vez que veía las arrugas en su rostro. Cada vez que pensaba en las insinuaciones que su madre le había dado después de una conversación con Petunia meses atrás, insinuaciones que ahora comenzaba a pensar que eran solo esperanzas infundadas. Un estallido de teletransportación y Kraken estaba frente a ella, sus largos dedos retorciéndose mientras hacía una breve reverencia. Señorita Hermione. El amo está en la cama. Hermione miró su reloj y frunció el ceño. Ya casi anochecía. Brendon llegaría en cualquier momento. Ese vampiro no llegará hasta la semana que viene, señorita. El maestro ha logrado un gran avance.
El corazón de Hermione dio un vuelco, y de repente olvidó su insatisfacción anterior mientras corría hacia las escaleras, con el bolso tirado sobre un cojín del sofá. El elfo doméstico la observó irse con un gesto de satisfacción. La señorita se haría cargo del maestro. Harry se despertó con su luz, que brillaba en ese familiar tono azul y violeta. Ella yacía acurrucada a su lado sobre la capa, luciendo como si descansara en un lecho de estrellas. La mano curvada bajo su mejilla se movió cuando sus párpados se levantaron, y vio que la luz se doblaba y se curvaba en una sonrisa cuando vio que estaba despierto. Kraken me dijo que hiciste progresos. Harry devolvió esa sonrisa soñolienta con una propia de satisfacción. El corazón, el centro del patrón del cuerpo vampírico, es muy parecido a lo que ahora sé que es cierto en el caso de la humanidad. Como el núcleo de la Tierra, lo invisible que hace posible todo lo demás. Cámbialo y todo lo demás responderá desde allí. Ella tocó un mechón de su cabello y lo apartó de su rostro con un movimiento suave. ¿Es mortal ahora? Harry pensó en eso por un momento, su mente aún cansada por la neblina de satisfacción de un trabajo bien hecho y exitoso. No estoy seguro de que la palabra inmortal haya descrito alguna vez a los vampiros. Siempre se los puede matar. Pero el tiempo lo afectará ahora. Envejecerá, aunque a un ritmo más lento. Los dedos de Hermione estaban tibios, pero ya no eran tan suaves como antes. Los callos de su trabajo con las pociones habían vuelto ásperas las esquinas de sus dedos. Se sintió hipnotizado por la sensación de su tacto, tan familiar y, sin embargo, tan abruptamente diferente. ¿Y sus habilidades únicas? Se estaba volviendo a quedar dormido, las luces se difuminaban a su alrededor y se mezclaban de maneras que no debían. El blanco y negro de la capa era tan suave sobre él y debajo de ella, sombras de luz esperando para sumergirlo suavemente. Los vamos a probar. Creyó haber dicho eso, pero después no pudo recordar si lo había dicho en voz alta o solo lo había pensado. Solo recordaba sus suaves labios contra su mejilla, su cálido aliento en su cuello, su largo cabello y una sensación de cosquilleo contra su rostro expuesto. Duerme, amor. Y él durmió, así como así, con su voz en su oído y el olor de ella siendo su mundo entero. Los vampiros habían sido su obsesión durante todo el proyecto de restaurar el patrón roto en el corazón de su raza. Había aprendido acerca de su habilidad para enmascarar el uso de la magia, así como los límites de las fluctuaciones temporales que empleaban. Era una técnica que se había descubierto gradualmente en el último milenio, y que solo los mayores se atrevían a utilizar sin la ayuda de muchos miembros del aquelarre. Ralentizar el tiempo tendía a gastar una gran cantidad de energía vital que llevaban en forma de sangre mortal. Brendon era uno de esos ancianos, un vampiro con un control extraordinario para su raza. Había aprendido sobre sus estructuras familiares, cómo un aquelarre entero de 20 a 100 vampiros podía reunirse en una noche de su elección y emparejarse de 2 en 2 durante un año o una década o solo una noche. Cómo un niño podía nacer, muy raramente, exactamente 3 años después de tal emparejamiento, el período de gestación más parecido al de los elefantes que al de los humanos. Cómo un bebé vampiro moriría sin la sangre de su madre y su padre durante un período de 7 años, cómo en su infancia gritaría y se lamentaría en una agonía que ningún padre podría calmar, inconsolable mientras buscaba algo indefinible y sin esperanza. La risa no era algo común en los aquelarres de vampiros, ya que todas las mentes buscaban constantemente lo único que les daba alivio del dolor y el olvido, la sangre de la bruja y el mago que pudieran ser convencidos de vincularse legalmente con ellos en lugar de un derramamiento de sangre ilegal que podría enviar al ministerio sobre sus cabezas. Y esas personas unidas pasarían por su propia mutación una vez que se hiciera el intercambio de sangre por primera vez. La humanidad de su patrón estaba un poco equivocada en muchos lugares, fracturada hacia afuera de la forma en que se decía que un cuarzo fracturaría la luz en muchos colores. Los unidos eran fuertes, sus corazones eran más grandes de lo que deberían ser, su sangre era más rica y, sin embargo, carecía del color rojo distintivo y el olor a cobre de la sangre humana. Para Harry, la sangre unida lucía exactamente como debía ser, la luz líquida de un alma que se derramaba del cuerpo que habitaba cuando se cortaba la piel. Hermione fue quien le describió el fenómeno, con el tono fascinado de un erudito que presencia un milagro. Algo que nadie más había estudiado en la memoria moderna. Pero aquellos vinculados siempre morían como moría toda la humanidad, y con ellos se iría una parte de los recuerdos almacenados del vampiro que había sido parte de ellos. Nunca había suficientes vinculados para un aquelarre entero. Siempre había dolor y pérdida de conocimiento. Los vinculados no podían tener hijos propios. Se volvían estériles tan pronto como se completaba el proceso.
Por eso, los nuevos vinculados eran cortejados y cortejados con promesas de larga vida, riqueza, seguridad y poder. Así había ido el ciclo de los aquelarres de vampiros, quizás solo 10.000 miembros dispersos por todo el mundo, pocos y distantes entre sí, la mayoría demasiado ocupados sobreviviendo a sí mismos y luego preocupándose unos por otros. Hasta que se corrió la voz desde Gran Bretaña de que había un único. Un vinculado había escuchado a otro vinculado, quien le contó a un amante vampiro, quien le contó a un niño, quien le contó a un amigo, y así sucesivamente, que había un mago que podía ver, que había llenado los espacios muertos vacíos dentro de ellos con algo vivo y permanente y completamente suyo. Un alma, le dijo un vampiro a otro. Una vida, susurró un bonded, sin nosotros. Muerte, siseó en tono bajo y enojado, eso es lo que esto significaría. Al principio nadie lo creyó, no de verdad. La profecía era tan antigua que ya nadie creía en ella, era una historia, una esperanza para dar a los jóvenes cuando aún podían recordar a los padres que los habían engendrado. No había nadie, no había puerta, eran simplemente lo que eran, los chupasangres del mundo, los oportunistas que vivían a costa de los pobres y los estúpidos a los que la mayoría odiaba y todos temían en secreto. Hasta que el líder del aquelarre británico viajó a través del canal hacia Francia una noche, y de allí a España, y los líderes de ambos aquelarres después estuvieron extrañamente silenciosos e introspectivos, hablando de leyendas con sus confidentes más cercanos, preguntando a sus seres queridos qué era más importante para ellos. Vivir para siempre, tenuemente como una vela que parpadea en una habitación oscura, o vivir por un tiempo ardiendo brillantemente como el sol e igual de lleno de vida. Una habitación llena de vampiros estaba llena de calor, sus formas emitían calor como lo haría una bombilla fluorescente común y corriente, su propia marca especial de magia se regía por sus propias reglas. Pero cuando el vampiro de Gran Bretaña entró en el patio principal del terreno del aquelarre español en Sevilla, fue como si una onda atravesara ese calor, una nota disonante en una canción conocida. Era un poco demasiado brillante, un poco demasiado lento, un poco demasiado vivo para ser uno de ellos. Él no era ellos. Ya no formaba parte del todo. Era tan obvio como los colmillos en sus bocas y las garras en sus dedos. Todos lo vieron y todos hablaron de ello, y la chispa del rumor se convirtió en las llamas furiosas de la revolución mientras la luna salía y volvía a ponerse y el antiguo vampiro británico abandonaba España en menos de una hora, avanzando a toda la velocidad de su raza. Alemania, a continuación, apareció inexplicablemente en la puerta, un vampiro que no era un vampiro. Después, Austria e Italia, Grecia y Rumanía, y así sucesivamente hasta que la mayoría de los aquelarres europeos supieron que estaba sucediendo, que había sucedido, tal como Libero había prometido en tiempos en que nadie podía recordarlo, los lazos de sangre inmortal se rompieron hasta que solo quedó un vampiro, solo y completo y en posesión de esa cosa indefinible que la mayoría denominaba alma. Esa cosa que lo hacía único entre todos los demás, que le otorgaba memoria, emoción y personalidad. Se desató una tormenta de esperanza, pero también de miedo, miedo a lo desconocido y al cambio, al statu quo puesto patas arriba y sacudido. Y donde había miedo, reinaba la irracionalidad. Harry tardó 3 días en sentirse completamente él mismo otra vez. Lo que más le impactó fue darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Los nuevos semestres escolares comenzarían demasiado pronto y la tercera reunión trimestral de Wizengamot estaba a solo unas semanas de distancia. Y en un rincón del cajón de sus calcetines, una caja de anillos lo esperaba para que encontrara su valor, donde inexplicablemente se escondía. No tenía miedo de su padre, en sí, solo quería la aprobación del hombre severo. Pero una pequeña parte de él temía que Hermione lo rechazara. No porque no lo amara, porque lo amaba, lo sabía tan fuertemente como conocía su propia magia. Sino porque ella no sentía el mismo impulso que él de hacer que su conexión fuera lo más pública y permanente posible mágicamente. A él le gustaban más las antiguas tradiciones mágicas, los vínculos mágicos pronunciados en hechizos audibles que unían a una pareja para toda la vida. Baum dijo que esos rituales habían pasado de moda hace décadas, junto con los contratos de compromiso y las dotes. Y si Hermione decía que no a su propuesta de matrimonio, Harry se sentiría herido a pesar de los sermones internos que se daba a sí mismo para que no lo hiciera. Cualquier explicación que ella diera sería completamente lógica y racional y para él imposible argumentar en contra. Había intentado planificar cómo podría desarrollarse esa conversación, y esas conversaciones fueron las que lo llevaron a guardar el anillo fuera de la vista y casi fuera de la mente, hasta que pudiera enfrentar la incertidumbre directamente e ir a buscarlo de todos modos.
Ahora que la distracción de los vampiros se había resuelto temporalmente, al menos por un rato, sintió que necesitaba hacer algo. Eso fue lo que llevó a Harry a su posición actual, de pie junto a Hermione en la cocina de Granger, preguntándose cómo podría conseguir estar a solas con el señor Granger durante 5 minutos o mejor aún 1 hora, para convencer al hombre de que aceptara la forma de pensar de Harry. Básicamente, el matrimonio era una institución maravillosa y bastante común, y Harry era un buen partido teniendo en cuenta que no estaba desempleado ni era un vagabundo ni una persona molesta en general. Hermione era el amor de su vida y la indicada para él y la trataría como si fuera una princesa porque, en lo que a él respectaba, ella ya lo trataba mucho mejor de lo que se merecía. La señora Granger estaba hablando de algo, un paciente al que reunía cuando podía prestar atención, y seguía mientras Hermione demostraba sus habilidades bastante estelares para preparar alimentos mientras las dos mujeres cocinaban algo entre ellas en la estufa. El señor Granger estaba sentado en un taburete alto colocado junto al mostrador, con un frágil periódico verde abierto ante él y las páginas crujiendo de vez en cuando al pasarlas. Harry simplemente se quedó allí, sintiéndose como un idiota indeciso. ¿Debería pedirle unas palabras al hombre? ¿Sería demasiado obvio? Tal vez pedirle que le muestre algo en la oficina del hombre. ¿Pero qué sería eso? Hermione sospecharía al instante. Podría excusarse para revisar las salas, pero ¿cómo conseguir la compañía del señor Granger para semejante tarea y por qué la querría? Otro crujido, cuando el periódico fue bajado a la mesa y el señor Granger se puso de pie. Una oleada de pánico lo recorrió. Tenía que decir algo. ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Se iba el hombre? ¿Tenía que volver a la oficina por alguna razón? Me preguntaba si podrías echarle un vistazo a Harry. La voz del hombre sonó despreocupada en el silencio abrupto que se hizo ante sus palabras. Parece un poco indispuesto. Oh, dijo Harry, estupefacto ante la repentina oportunidad que se le había presentado. Claro. Hermione y su madre retomaron su conversación cuando los dos hombres abandonaron la habitación sin hacer preguntas y él respiró aliviado. Perfecto. Esto era perfecto. Era casi como si el hombre mayor supiera lo que Harry estaba tramando. El señor Granger lo condujo a su oficina, donde un familiar gato marrón descansaba en el medio de un enorme árbol para gatos que iba desde el piso hasta el techo, con superficies alfombradas salpicadas de ocasionales mechones de pelo marrón. El pelaje, al igual que el cabello, no vibraba con vida. Después de todo, estaba muerto. Pero aún conservaba ese color característico de la genética, como si fuera la imagen plana de un pájaro en lugar de un pájaro en sí. El mismo color, la misma forma y el mismo patrón, pero sin la propiedad que lo hacía moverse, respirar y cantar. Harry se acercó a Ethan Spit, el gato mucho más tolerante que en su juventud. Permitió su toque. Harry mantuvo el contacto en los lugares por los que estaba seguro de que el felino no lo recompensaría con un azote. El silencio se apoderó de la habitación y Harry se dio cuenta de repente de que no le pasaba nada al gato. Era mayor, sin duda, su vida era un ritmo constante de vejez, pero su patrón estaba completo y sin enfermedades, su luz era brillante y su pelaje suave y desenredado bajo su mano. El señor Granger estaba sentado en su gastada silla de oficina. El cuero crujía con el movimiento. «¿Y se ve bien?», comenzó Harry tentativamente. «Eso es bueno», respondió el señor Granger. Más silencio, mientras Harry acariciaba al gato y trataba de recordar todas las formas en que se suponía que debía comenzar esta conversación, pero no podía recordarla en ese momento. Es decir, quería preguntarte. Harry se quedó dormido, queriendo mentalmente darse una patada a sí mismo, algo. ¿Ah, sí? Había un dejo de diversión en el tono del hombre. ¿Qué es eso? Bueno, empezó a decir Harry. Estaba pensando, siempre se fomenta la reflexión, fue la respuesta de Harry cuando se quedó dormido nuevamente. Esta vez, sin duda, se trataba de diversión. Harry se puso rígido. Era ahora o nunca. Planeo pedirle a Hermione que se case conmigo y quería informarte primero y obtener tu apoyo. Eso sonó bien. Harry se ganó la confianza al no ver grandes destellos de sorpresa en el tono azul marino del hombre. Ella valora tu opinión y querría tu bendición. El señor Granger se rió entre dientes y se puso de pie para caminar hacia la torre de los gatos. Sis arqueó su espalda con un sonido felino de agradecimiento cuando el hombre mayor pasó suavemente sus dedos por su cabeza triangular de color marrón. Ella lo querría, sí, aunque dudo mucho que mi hija permita que la falta de ello la detenga. Harry se movió inquieto. Ella te ama.
Unas manos de color azul marino levantaron al gato en sus brazos, acunando a la contenta criatura mientras su ronroneo resonaba audiblemente en el aire. Y la amo. Ella significa todo para mí y para su madre. Pero es una persona muy independiente y es bastante testaruda, dijo esto último con una risa triste. Cualquiera que tenga ojos puede ver que ella no dejaría que nada se interpusiera entre tú y ella. Argy intentó mantener la sonrisa fuera de su rostro y fracasó miserablemente. Siento lo mismo. Bien, el señor Granger volvió a su asiento, con un silbido marrón en el pecho. Por eso me siento aliviado de que quieras dar este paso. Es un paso importante, una gran responsabilidad. No se puede tomar a la ligera, y no creo que haya muchos chicos de tu edad preparados para ello. Pero siempre has sido algo especial. Argy sonrió irónicamente. En mi experiencia, especial es solo otra palabra para extraño. Bueno, tú también lo eres, dijo el señor Granger riendo. Y como soy su padre, puedo decir que mi hija es muy especial, con un toque de rareza. Ustedes dos encajan muy bien. Lo tomaré como un cumplido. Argy se puso de pie de un salto, con la energía fluyendo a través de él en oleadas de alivio y emoción. Gracias, señor. El hombre mayor le hizo un gesto para que se fuera. ¿Seguro que no esperabas que me interpusiera en tu camino? Ya eres prácticamente parte de la familia. Esto lo haría oficial. De todos modos, gracias. Argy bajó la mirada hacia sus manos enguantadas, repentinamente incómodo. Significa mucho para mí. El señor Granger se levantó, depositó a Ace con cuidado y el gato mayor pasó por entre sus piernas una vez antes de alejarse tranquilamente. Ya que Ace está bien después de todo, ¿qué tal si vamos a sacar de su miseria a las damas? Argy frunció el ceño. ¿Perdón? La luz azul marino se dividió en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca. Seguramente no pensarás que son ajenos a lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Argy parpadeó rápidamente. ¿Yo, sí? Él se rió. Hijo, más vale que aprendas esto ahora. Las mujeres casi siempre van un paso por delante. Mi esposa me ha estado insinuando durante casi 2 meses que podrías estar acercándote a mí. Casi la vuelve loca que hayas esperado tanto tiempo. Hermione y ella también han estado juntas, susurrando y todo eso. ¿No te diste cuenta de que no te entrometiste cuando salimos hace un momento? Bueno, eso había sido extraño. Hermione ni siquiera parecía preocupada de que Ace pudiera sentirse mal. Aunque estaba demasiado preocupado por sí mismo como para considerar esa rareza. ¿Lo sabe desde hace 2 meses? Argy frunció el ceño, hizo los cálculos mentales y gimió. Tía Petunia. El señor Granger se rió. Sin duda. Aunque, en realidad, una propuesta de matrimonio no debería ser una verdadera sorpresa. Tal vez el momento y el lugar, pero no la intención detrás de ella. Argy suspiró y sonrió. Me siento un poco aliviado de que ella me haya descubierto, para ser honesto. Hemos hablado de casarnos, de formar una familia y todo eso, pero siempre como si fuera un futuro muy lejano. No estaba seguro de que ella estuviera de acuerdo. Los hombros azules se levantaron en un encogimiento irónico. ¿Quién dice que dirá que sí la primera vez? Argy se detuvo en el umbral de la puerta de la oficina. ¿Primer tiempo? Una risa rica de barítono. Le pregunté a su madre 3 veces. Y con ese último dato, John Granger salió de la habitación delante de él, silbando. El apartamento de Dudley estaba tan desordenado como siempre, el familiar olor a comida vieja para llevar flotaba desde la pequeña cocina hasta donde estaban sentados en el sofá, Argy frente a su primo y el amigo de la infancia de su primo. Pierce, un alma morena, estaba desenredando los cables de una nueva consola de juegos que estaban esparcidos por el suelo como serpientes negras y esbeltas. Argy había llegado en medio del entusiasta momento en que los 2 hombres estaban abriendo una PlayStation, una versión mugle de consola de videojuegos cuya existencia Argy apenas conocía. En este momento es una oferta estupenda, dado que las cosas han estado disponibles durante un par de años, había anunciado Pierce. Lo tengo y algunos juegos. Voy a jugar ahora antes de que comience el semestre y Dutch ya no tenga tiempo. Esto último lo dijo con un tono mordaz, aunque su primo se limitó a encogerse de hombros despreocupadamente como respuesta. Vine a pedir más consejos, comenzó Argy, aunque no estaba seguro de por qué creía que su primo podía ayudar. Dudley no había tenido una relación estable desde que empezó la universidad. Sobre la propuesta de matrimonio. La risa ahogada de Pierre, el sonido que salió más parecido a un resoplido. No fue el único que pensó que Dudley no era en absoluto un experto en el tema. Argy, vamos, Dudley suspiró profundamente. Ya te lo he dicho.
Llévala a un lugar agradable y hazle la pregunta. Tranquilo. Te lo dije hace meses. Ari se reclinó en su silla, con sus manos enguantadas golpeando distraídamente los apoyabrazos de su silla. Es solo que, no sé qué decir. ¿Ya no estás seguro? ¿Cambiaste de opinión? La pregunta de Dudley provocó una negación instantánea en su parte. No. Por supuesto que no. Nada ha cambiado. En cualquier caso, no tenía nada que ver con lo que sentía por ella, pero sus experimentos habían tenido consecuencias para él y para ella, y no le había gustado ver lo preocupada que estaba ella por él. Fue algo importante darse cuenta de que todo lo que él hacía podía tener un efecto, ya fuera leve o importante, en ella. Que vivir la vida con alguien podía ser un acto egoísta y que, a menudo, uno de los miembros de la pareja salía beneficiado. No podía hacerla feliz todo el tiempo, al igual que ella no podía hacerlo feliz todo el tiempo. A veces se molestaban mutuamente, a veces necesitaban su propio espacio. Su idea de lo que podría ser un matrimonio estaba cambiando a medida que vivía más tiempo con ella y comenzaba a comprender lo que podría implicar vivir juntos para siempre. No había cambiado lo que sentía, ni un ápice. Solo había ampliado su comprensión de lo que realmente era el amor. No era solo el color de un alma, o el sonido de una voz, o la oleada de calor de piel contra piel. Fueron todos esos momentos, que se fueron construyendo uno sobre el otro, en los que dos personas se contaban sus sueños y recuerdos, sus sentimientos y sus miedos. Momentos de alegría y dolor compartidos, de profunda comprensión del corazón del otro. Él simplemente no sabía cómo decirle lo que sentía cuando ya le había dicho que la amaba, casi todos los días. No estaba seguro de saber lo que era realmente el amor la primera vez que se lo dijo, y sin embargo, sentía que la había amado desde la primera vez que vio su brillante alma azul y violeta en el borde de su visión. ¡Qué paradoja fue! ¿Harry? La tierra Harry. Parpadeó y se dio cuenta de que Dudley le estaba tendiendo un trozo de papel rectangular y rígido. ¿Qué es esto? La sonrisa de su primo estaba en su voz. Una florista, la madre de uno de mis amigos. Jura que es la mejor. Ve a comprar rosas o algo y pregúntale a tu novia antes de que te mueras de viejo o me canse de que te quedes deprimido por mi apartamento. Él sonrió de mala gana y aceptó la ofrenda. Gracias. Dudley se dejó caer en el sofá y aceptó una oscura caja con aparatos electrónicos de Pierce. ¿Para qué sirve la familia? Ahora vete de aquí a menos que quieras oírme masacrar a Pierce aquí. Como sí, murmuró el otro hombre. Ya quisieras. Y antes de que pudiera levantarse, el sonido de disparos automáticos llenó el apartamento. No fue a la floristería, fue a Gringotts, con Baum como una sombra silenciosa a su lado. Shrew estaba sentado en su escritorio de piedra púrpura, el gerente Goblin no se sorprendió en lo más mínimo cuando Harry entró a su oficina y tomó asiento. La amplia puerta se cerró con un golpe sólido, dejándolos a ambos solos en la habitación cuadrada, cuyas paredes estaban decoradas con metal en forma de armas brillantes. Los goblins eran una raza guerrera y parecían entusiasmarse al hacer que otros seres que entraban en sus dominios se sintieran cautelosos. Entonces, preguntó el duende. ¿Vas a seguir adelante? En un momento de tranquilidad ese verano, había enviado una lechuza detallada a Shrew, en la que se abordaba su deseo de invertir en empresas de investigación médica Muggle. No le había dado ninguna razón para ese deseo, y el duende no le había preguntado. Tal vez, con el conocimiento de las otras inversiones de Harry, una mente inteligente podría resolverlo por sí sola. Los goblins se relacionaban con el mundo Muggle a través de contactos con hijos de Muggles, un hecho que la mayoría desconocía. Tenían que tener gente que existiera en ambos mundos y que los comprendiera también. La banca era un negocio complicado, y se alegraba de no tener que lidiar con él. Pero a los goblins les gustaba ganar dinero, y había mucho dinero por ganar en el mundo mundano. Por supuesto, los goblins se enriquecerían con ese conocimiento y crearían la red que lo haría posible. Así que solo era cuestión de hacerle las preguntas adecuadas al goblin adecuado. En este caso, el duende era su manager y la pregunta era sencilla. ¿Puedes encontrarme un contacto en el mundo Muggle que sepa quién soy y pueda ayudarme a construir la empresa que quiero construir? Sin duda, Shrew consideraba que esa empresa era un imperio financiero en ciernes, uno en el que podría enriquecerse si participaba en él. Harry pensó, en lugar de en un puente, en la oportunidad que podría unir dos mundos. Había descubierto una necesidad en el mundo mundano y tenía una idea de cómo satisfacer esa necesidad con tecnología mágica de tal manera que no causara daño al mundo mágico. De hecho, planeaba mantener en secreto el verdadero propósito de todo el asunto durante las próximas décadas.
Ninguno de los dos mundos podría saber exactamente de qué formaban parte, no por completo, no hasta que estuvieran listos. No hasta que la magia pudiera ser considerada simplemente una tecnología más avanzada para los muggles, una parte establecida de sus vidas. Ni hasta que los magos ya no consideraran a los muggles como inferiores o menos inteligentes, sino simplemente como la mayoría de la población del mundo cuya falta de habilidad mágica importaba poco. Y quizás, para entonces, esa habilidad mágica podría ser otorgada. Un mago podría soñar. Estoy listo ahora, afirmó Harry. Si tienes los recursos. El duende se burló, con un sonido gutural y áspero. Una luz naranja levantó las hojas de pergamino verde para enfatizar su voz. He estado listo desde que recibí tu lechuza. Magos. Lentos como caracoles y esperan que seamos iguales. No podía discutir eso. Gracias. No, gracias, Lord Potter. Estoy muy ansioso por plantar su dinero y verlo crecer. Puede que hubiera un dejo de vértigo en la voz del duende. Era difícil distinguir la verdadera alegría del sarcasmo con los seres anaranjados. Siempre es más fácil gastar el dinero de otros, dijo Harry, y vio como la boca del duende se abría para revelar dientes de hueso naranja y oro púrpura. Obviamente, viendo cómo gastas la fortuna que ha acumulado tu familia. Pero no importa. Te haré ganar más de lo que gastas, 1000 veces más, en tu firma. Lo tienes. Harry se puso de pie y aceptó la pluma que el duende le tendió. Muéstrame dónde debo hacer mi marca. Y dicho esto, firmó junto a cada espacio vacío que el duende resaltó con un toque de magia naranja. Escribir le resultaba difícil, pero había memorizado minuciosamente su propio nombre hasta un punto aceptable. Había llegado el momento de extender su influencia y la de Hermione al mundo mundano. Necesitarían los contactos, la gente, los recursos. La influencia, lo que el dinero pudiera comprar. Los bloques de construcción se iban ensamblando lentamente, pieza por pieza. Lentamente, pero con constancia. Lento, tal como lo bautizó el caracol musaraña, porque pocas personas veían al caracol como una amenaza. La noche era fresca y el aire del verano tenía un matiz de frío otoñal. Sabía que el sol se había puesto por la falta de calor en la piel desnuda de sus brazos. Por una vez, había dejado atrás sus guantes y caminaba desnudo, de la mano de Hermione, por la calle casi vacía junto al amplio tramo azul del río Támesis, mientras las pocas parejas que los rodeaban hacían la misma caminata lenta y serpenteante, disfrutando de la noche y de los demás. A lo lejos podía distinguir los altos y profundos tonos púrpuras del puente de la torre, brillando contra el cielo vacío con luz pura, e incluso más edificios mugles elevándose a su alrededor con los colores de la piedra, el vidrio y la sombra. A veces resultaba extraño caminar bajo un cielo vacío, sin coloridas barreras mágicas. Las conocía desde siempre, antes incluso de saber qué era la magia o entender su propósito. De alguna manera, siempre se había sentido seguro bajo ellas, como si fueran un segundo suelo que lo mantenía a salvo en su interior y evitaba que cayera al cielo vacío un día en que la voluble gravedad invirtiera su curso. Escuchó la fuente antes de notarla, una creación circular de piedra y agua, el agua azul hermosa contra la piedra púrpura. Había elegido ese lugar porque su color le recordaba a ella, aunque ella no lo sabría a menos que él se lo dijera. Azul violeta. Violáceo. Se detuvieron lentamente, el silencio entre ellos era como un ser vivo, lleno de expectación. Ella sabía tan bien como él que pedirle que saliera a caminar no era propio de él. Su método preferido de relajación era sentarse frente al fuego, con un libro en la mano. Le gustaba su espacio y estar en él, donde cada objeto tenía su lugar y propósito ordenados. El mundo exterior era un caos, no todo era visible para él. Afuera había anarquía potencial y accidentes. Afuera había un riesgo calculado. Así de simple. Un riesgo que vale la pena correr. Se giró para mirarla a la cara y la miró a la cara para ver cada detalle posible con destellos de su propia luz esmeralda. Ella sonreía, el corazón le latía con fuerza, la luz se aceleraba. Le sonreía como si supiera exactamente lo que buscaba, lo que, por supuesto, ahora sabía que era así y ya había pasado a la parte festiva de la noche. Porque si no, le pediría que saliera a caminar, tan solos como fuera posible, pocos días antes de que comenzara el siguiente semestre. Dejó que su poder volviera a hundirse en su interior y le devolvió la sonrisa, tomando una respiración profunda para estabilizarse, ignorando su propio corazón acelerado. Te amo. No quiero pasar mi vida sin ti. Quiero despertarme contigo cada mañana y quejarme de la hora durante el desayuno. Ella se rió de eso, sus manos apretando las de él aún más fuerte. Era una risa húmeda.
del tipo que significaba que ella podría llorar, lo cual no era su plan en absoluto. Se apresuró a continuar. Y viviré con tu gato y tu ropa y tus pies fríos, porque te veo viviendo conmigo y la capa y la piedra, mis horas de trasnocho y mis experimentos locos. Tenemos los mismos sueños, aunque diferentes metas e hitos dentro de ellos. Ya tenemos una gran vida juntos. Hizo una nueva pausa, resistió el impulso de mirarla otra vez y simplemente inhaló su aroma a vainilla, teñido como estaba con el olor acre del trabajo de pociones del día. Y me gustaría preguntarte si te casarías conmigo. No solo firmando papeles o teniendo una ceremonia mundana, sino como solían hacer los magos y las brujas. Una ceremonia de unión. Es, para siempre. Podría haber dicho más. Quería hacerlo. Explicar que había investigado sobre eso cuando estudiaba a los sirvientes humanos vampíricos, cómo vio las fotografías de la boda de sus padres en la bóveda Potter, entre las cosas rescatadas de la destrucción del Valle de Godric. Cómo le gustaba la idea de que sus almas estuvieran unidas entre sí de alguna manera, como si tal cosa les permitiera encontrarse una vez más cuando regresaran a ese lugar de color caótico y tiempo desenrollado que vio en los pocos sueños que tuvo. Sin embargo, contuvo la respiración y no inundó el silencio con palabras. Esperaba sus preguntas, sus comentarios razonables sobre lo bien que estaba el matrimonio, pero el vínculo afectivo era otra cosa completamente distinta. Algo bastante impopular y pasado de moda en estos tiempos, y tan permanente. No había lugar para cambios de opinión. Hacer de una relación una cárcel y tirar la llave. Sí. Y su corazón saltó en su pecho. Ella suspiró la palabra, usando todas sus fuerzas para no gritársela en la cara. La esperanza había comenzado a aparecer en su rostro. ¿Sí? Preguntó vacilante. Quiero que sea para siempre, Harry. Claro que sí. Eres tan tonto, ella no logró terminar la frase. Él la levantó hacia sí con una fuerza que en realidad no poseía, la electricidad estática de su uso mágico hizo que se le erizara el vello de los brazos. No es que a ella le importara cuando él besó cada pensamiento de su cerebro. Cuando vio y sintió la alegría dentro de él brotando como el agua de la gran fuente junto a la que estaban. ¿Por qué no querría pasar la eternidad con un hombre que actuaba como si le hubiera dado el mundo entero al aceptar ser su esposa? El hombre que la observaba dormir, que le pedía a Creature que cocinara sus comidas favoritas y se sentaba con ella mientras comía, incluso cuando él mismo apenas terminaba sus propias porciones. Que había memorizado el patrón mismo de su ser y el color de su alma, y la ayudó a defender las causas en las que creía. Quien la protegió a ella y a su familia de todas las formas posibles y los amó tanto como ella. Fue tan tonto al pensar que ella diría algo diferente así, absolutamente, lo antes posible, por favor, a ella le gustaba bastante la idea de tenerlo encadenado a ella tanto como ella lo estaba a él, con magia y también con amor. Su hombre tonto. ¿Cómo lo amaba? Brennan, la sombra del callejón Nocturne, hijo de Lord Magnussen y Lady Elaine, regresó a su aquelarre sin el cansancio que debería haber sentido después de su semana de viaje. Los recuerdos llenaron su cuerpo con la energía de sus siglos. Recordó el rostro de su madre, sus manos suaves y sus ojos oscuros y amorosos. El roce de la mano con garras de su padre sobre sus hombros cuando reclamó su primer vinculado, casi un milenio atrás. Sus muertes, tomados de la mano antes del fuego de todos los santos, su madre cantando la triste canción de un vampiro más antiguo que la memoria. La forma en que su padre había gritado mientras ardían, la forma en que el tiempo se había detenido y prolongado el tortuoso proceso, el calor abrumador contra su rostro, esperamos al único, a los ojos que ven más allá. Esperad, queridos hijos nuestros, la promesa que os damos ahora. Él viene a darte vida. Él viene, él está cerca, él está casi aquí. La esbelta figura de su hermana se acurrucó contra él, abrazándolo mientras le susurraba al oído. No te olvides de nosotros, Brenny. Solo él lo había hecho. Un día ella estaba allí, caminando por los pasillos de cedro de lo que una vez fue la mansión familiar, y al siguiente ya no estaba. Él había encontrado la nota que ella le había dejado. No podemos dejar que el hambre nos lleve como los llevó a ellos. Sus padres, tan amorosos, tan hermosos, se convirtieron en monstruos. Él tampoco hubiera querido que ella viera eso, aunque su pérdida lo había perseguido durante siglos. Nunca la buscó, y luego llegó el día en que olvidó que ella alguna vez existió, cuando toda prueba de su vida se desvaneció de su memoria de la misma manera que su antiguo hogar se había desvanecido del mundo, la madera pudriéndose y volviendo a la tierra mientras el tiempo pasaba sin él. Había tomado y perdido a tantos esclavos.
Había transformado a tantos magos y brujas a su imagen. Había presenciado tantas muertes y había tomado tantas vidas, había dado y recibido recuerdos hasta que se sintió como un simple recipiente roto, que se llenaba y se vaciaba constantemente. Hasta ahora. Hasta que le llegó el turno de ser transformado y creado de nuevo a imagen de otro. Ahora los años estaban plenos y completos, tantos recuerdos que su mente rebosaba de ellos y se desbordaban, un flujo de conciencia que se remontaba a cuando su propio tiempo comenzó por primera vez. Un niño pequeño, sostenido en los brazos de su madre, con su sangre en su boca, sus palabras cantadas en sus oídos mientras lo mecía, calmando sus gritos de hambre con promesas esperanzadoras. Espera, espera, espera. Que el tiempo que pasa nos dé esperanza. Que la sangre de nuestras almas nos dé consuelo. Espera, espera, espera. No sentiremos este dolor para siempre. Él viene, él está cerca, él está casi, casi aquí. Cómo le había encantado oírla cantar. Él, su primer hijo y único varón, nacido en una época en la que era peligroso nacer, peligroso ser joven y frágil en el mundo oscuro. Cuando los vampiros eran tan pocos y siempre eran perseguidos, los aquelarres dormían juntos en cuevas en las profundidades de la tierra, siempre esperando, siempre buscando su próxima comida entre los mortales de vida corta que los rodeaban. Ahora eran un pueblo poderoso. Solos, podían matar a cientos. Juntos, a miles. Podían atravesar un ejército y destrozar a los hombres en un abrir y cerrar de ojos, y bañarse en sangre durante horas. Los magos, con sus escudos y hechizos, tuvieron mejor suerte, pero solo en pequeños detalles. Los vampiros trajeron consigo la muerte. Acechaba en su sangre y brillaba en sus ojos. Fueron creados para enviar a los mortales a la muerte y llevar sus recuerdos dentro de su sangre. Tal vez deberían haber gobernado el mundo. Una criatura dominante y perfecta. Un depredador entre depredadores y casi inmortal. Pero no lo hicieron y nunca lo hicieron. No estaban destinados a gobernar un mundo de luz diurna. Lord Brennan, dijo un vampiro joven a su izquierda, de apenas 10 años, cerrando la puerta tras él con silenciosa eficiencia. Te hemos extrañado. Nosotros, no yo, hablamos en nombre de todo el aquelarre, un grupo colectivo creado así por pura necesidad, compartiendo recuerdos y dolor y hambre y calor, todos los días de su muerte en vida. Hasta ahora. Brennan sonrió, sintiendo el pinchazo de los colmillos contra su labio inferior. Yo también te he echado de menos. El vampiro, Luke, de Gregory Gillian, se quedó inmóvil por la sorpresa, con los ojos negros sin pestañear. Diles que vengan a mí. A todos ellos, a cada uno de nosotros en este lugar. He cambiado. ¿Qué les decimos? La voz de Luke sonaba vacilante, con las manos juntas en meticulosa formalidad. Él viene, él está cerca, él está casi, casi aquí. Él está aquí.